Listo, grabando. Buenas tardes. Hoy, como anuncia acá el PowerPoint, vamos a Hola, ver, Juan. va llegando gente. Superficies en el espacio, vamos a hacer un repaso de plano. Superficie reglada, desarrollable si las hay. El plano. Entonces, recuerdan que, esperen que pase una moto ahí, inevitable. Ahí tenemos una ecuación. Esa ecuación donde están las variables afectadas con un factor igualado a cero, ¿no es cierto? Lo llamamos ecuación cartesiana, y es la ecuación de un plano. ¿Cómo sé yo que es de un plano? Bueno, tengo tres variables que están elevadas a la 1. Eso me da la pauta de que es la ecuación de un plano, ecuación cartesiana de un plano. Vamos a ver intersecciones con los ejes, intersecciones con los planos coordenados. Recuerden que los planos coordenados, si yo tomo de a dos los ejes, por ejemplo, fíjense, bueno, el más común es el XY, ¿no es cierto? Que sería un plano horizontal. Y el eje X con Z sería un plano vertical y el eje Z con el Y, otro plano vertical perpendicular al anterior, a los dos anteriores. Son perpendiculares entre sí. Vamos a encontrar las intersecciones y la ecuación segmentaria. La ecuación segmentaria es esta misma ecuación que estamos viendo ahora, simplemente que la vamos trabajando matemáticamente y nos queda otra expresión del mismo plano, que tiene también sus ventajas. Entonces, lo hacemos acá directamente. Gustavo, ¿me escucha? Bueno, ¿qué pasa cuando un plano intersecta a una línea? Recuerden que los ejes son líneas. Entonces, cuando un plano corta una línea, vamos a encontrar un punto, un determinado punto. Ese punto es común a la línea y al plano. Es lo único que tienen en común los dos, ¿no es cierto? Porque se cortan. Es una línea que corta. Entonces, cuando yo corte con el eje de las X, ¿qué sé yo en este sistema? ¿Qué va a pasar con el eje Y y con el eje Z? Valen cero, porque fíjense, acá, yo lo estoy dibujando ahora en rojo, el eje X pasa por el valor 0 de Z y 0 de Y. Entonces, nos quedaría reducida la ecuación a que... Perdón, Sí, ¿qué me decís? no, Hola. que había quedado congelada una imagen ahí arriba de la pantalla, pero ya se fue. Quedó congelada una imagen, no la había visto. Bueno. No, ya está, ya se solucionó. Entonces nos va a quedar, si Y vale 0 en este punto, todos los puntos que se ubican sobre el eje X tienen como coordenada Y valor 0 y como coordenada Z valor 0, porque corta al eje Y y al eje Z en 0. Entonces todos estos puntos a lo largo del eje tienen coordenada 0. Bueno, el punto de corte con el eje Y va a ser un punto que todavía desconozco, pero estoy seguro de que esa condición la va a tener que cumplir. Entonces, cuando Y vale 0 y Z vale 0, se eliminan esos dos términos y nos quedará que X más 1 es igual a 0. Despejo X y me quedará que X es igual a menos 1. Entonces, el punto de corte ya lo tengo acá, vamos, una unidad para la parte negativa, y entonces este punto acá, en X menos 1, el eje de las X voy a ir a donde está el valor menos 1. Ese punto se denomina... Si podés usar amarillo, mejor, porque apenas se ve. Apenas se ve, bueno, vamos a cambiarlo por un amarillito, entonces. Este punto acá
se denomina, cuando nosotros denominamos un punto en el espacio, recuerden de que vamos a ponerlo así entre paréntesis. Entonces el punto -1, punto y coma, 0, punto y coma, 0. Ese es el punto donde el plano va a cortar acá al eje de las X. Con igual procedimiento, de la misma forma voy a encontrar el corte con Y y el corte con Z. Un segundo que voy a poner una enciclopedia atrás de la pantalla para que la sostenga mejor. Y ahí estamos. Entonces, vamos a hacer lo mismo, con el mismo criterio. Todo el punto con el eje Y, todavía no sé cuál va a ser, pero sí sé que X y Z van a valer 0. Entonces se anulan los dos términos que contienen a X y contienen Z, y me quedaría la ecuación va a estar reducida a 2Y más 1 igual a 0. ¿Cómo despejo acá? Vamos a despejar Y, entonces me queda 2Y igual a menos 1, y después este 2 lo paso dividiendo para el otro lado, y me queda que Y es igual a menos 1 sobre 2, o sea que es igual a menos 0,5. Ese es el valor de Y. Entonces, busco en el eje de las Y, y suponiendo que esté acá, esto sea la mitad de una unidad en mi escala, la que yo he elegido dibujar, ahí está el punto menos 0,5. Habitualmente el positivo lo dibujamos con la punta de una flecha. Para el lado opuesto estarán los valores negativos. Entonces acá, en donde Y marca menos 0,5, está el punto 0, punto y coma, menos 0,5, punto y coma 0. Igual criterio vamos a usar con Z. Todos los puntos sobre el eje Z tienen coordenada Y y coordenada X igual a 0, porque pasa por el 0 de X y el 0 de Y. Entonces, la ecuación me va a quedar reducida a que menos Z más 1 es igual a 0, por lo que menos Z es igual a menos 1. Multiplico ambos términos por menos 1. La igualdad no se altera porque multiplico de un lado, de la izquierda y a la derecha con lo mismo, y me quedará que Z es igual a 1. Entonces, si esto es más o menos medio, ahí 1 valdrá esto acá. Acá tenemos el 1, acá tenemos el 2, perdón, esto es un 2, y así, ¿no? Este punto acá es el punto 0, punto y coma, 0, punto y coma, 1. Y ahí, fíjense, yo puedo delimitar una porción de plano comprendida entre los tres ejes, esa porcioncita de plano está, fíjense, este sería aquí el primer octante, el que está atrás el segundo, y este estaría en el tercer octante, o sea, arriba del plano XY, el tercero, empezando del Y, X y Z positivo, ese es el primero. Después viene el segundo, que no sé dónde le puse acá, el segundo octante, y acá está el tercero. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Bien. La traza en el plano XY, cuando estoy en el plano horizontal X e Y, yo no sé cuál será la traza, pero sí sé que todos los puntos que componen ese plano van a tener Z0, porque
ese plano corta el eje Z en el valor 0. Acá es el 0 de los tres ejes, ¿no? Entonces se elimina el término que contiene la variable Z cuando estoy en el XY. Y la ecuación me quedaría X más 2Y más 1 igual a 0. Esta es la traza, esta es la ecuación de una recta. Yo puedo pasar, despejar Y, y me va a quedar la ecuación de una recta en el plano XY. ¿Qué recta es esa? Es esta recta que pasa por aquí, porque recuerden que esto es un segmento de recta que va entre un eje y el otro, pero el plano continúa más allá, y esa recta la seguirá cortando el plano XY por acá y para atrás también. Entonces, es esa recta. Con el mismo procedimiento, similar criterio, aplico para encontrar la traza con XZ. Yo sé que Y en el plano XZ pasa por el valor de Y0, entonces ese 2 por Y se anula, pues 2 por 0 es 0. Y me va a quedar la ecuación de la traza X menos Z más 1 igual a 0, que es en el plano XZ, es esta la recta, esta que está acá, un segmento. La recta continúa para acá y continúa para abajo, ¿eh? Y Es que es continúa hasta el sumamente infinito. fácil. Es solamente eliminar el término que es igual a Que no 0, nada más. participa de ese plano, claro. Y con el mismo criterio que hallamos los puntos de corte, acá utilizamos de a 2, ¿no es cierto? Y eliminamos el eje que no participa. Y con el IZ, entonces X va a valer 0, desaparece y me queda 2Y menos Z más 1 igual a 0. Y esta es la ecuación de esta otra recta que tengo en el plano IZ, que es esta, que la prolongo para allá, acá la refuerzo, que es el lado del triángulo, pero continúa para aquí y se va. Son ecuaciones de recta. La ecuación segmentaria es muy fácil. Transformar esto en una ecuación que incluye, son tres términos, que son tres fracciones, cuyos numeradores son las variables. X, Y y Z está igualada en vez de a 0 a 1, y los denominadores son los puntos de corte. Entonces, con el eje X teníamos menos 1. Con el eje Y tenemos menos 0,5 y con el eje Z tenemos un 1. Recuerden que este 1 y este menos 1 de acá del principio puede no estar, y puede, cuando yo tengo algo positivo dividido por algo negativo, la fracción la puedo escribir negativa, ¿no es cierto? Es lo mismo esto que poner menos X menos Y sobre 0,5 más Z igual a 1. Son equivalentes estas expresiones. ¿Cuál es la ventaja si yo pongo todos los signos positivos y si tengo uno negativo lo pongo abajo? Es que acá tengo los puntos en que corta al eje que está arriba. Menos 1, menos 0,5. Son expresiones de una misma cosa. Y es lo mismo, son equivalentes a esta que está acá arriba. ¿Está claro hasta acá? Bueno, entonces, eso habíamos visto en la clase pasada, habíamos visto el plano, ¿cierto? Plano, recuerden, el plano es una superficie
que tiene 2 dimensiones, que se extiende hasta el infinito, y que tiene espesor tan finito como ustedes lo puedan imaginar. El plano se genera con una recta que se desplaza, esa recta que va generando el plano se llama generatriz, y sigue la dirección de otra recta, que es la recta directriz. Si la generatriz por ejemplo, siguiera la dirección de una circunferencia en vez de una recta, generaríamos un tubo, como un cilindro. En este caso, generatriz y directriz son 2 rectas. Bien. Ejercicio. Yo no sé si vale la pena hacer esto, porque Ya lo hemos hecho 2 veces ya. Sí, ya está hecho. Bueno, acá un ejercicio, lo pueden usar para practicar. Es una ecuación, fíjense, completa. Está la variable x, y y z, más el término d, que es el término independiente. Esta es la ecuación cartesiana. Y bueno, las intersecciones con los planos los hallamos, recuerdan, de la misma manera que vimos recién. Con un eje, cuando queremos ver la intersección con un eje, los otros 2 ejes se hacen 0, y así voy despejando cada uno, y encuentro el punto de corte. Bueno, ya lo hicimos, este está en la clase anterior, así que... Y acá está todo resuelto, cómo vamos encontrándolo. Acá vemos cómo hacemos para encontrar los puntos de corte con los ejes coordenados, y cómo hacemos para encontrar, fíjense cómo están escritos acá los puntos de corte, están como A, B y C, y entre paréntesis sus 3 coordenadas, separadas por puntos y comas. Y las trazas, que son estos segmentos de recta, que están marcadas en azul. Bueno, ahora, ya que, digamos, entramos en lo que es una superficie, en el espacio, nosotros, hasta la clase pasada vimos plano, pero anteriormente a eso nosotros estábamos en un plano, en el plano que es la pantalla, la hoja de papel, el pizarrón, y ahí dibujábamos líneas y puntos. De la clase pasada en adelante hemos salido al espacio, tenemos 3 dimensiones. Por eso se agrega el eje Z. Entonces, viendo el eje Z ya nos agrega 3 dimensiones, y en el espacio, estamos en el espacio, vimos la primer superficie plano. Ahora vamos a ver otro grupo de superficies. En la clase pasada vimos una clasificación de las superficies, y bueno, estas superficies están generadas por lo que vimos anteriormente, las secciones cónicas. Vemos que si se desplazan las cónicas, generan superficies. Estas superficies, al igual que el plano, son ideales, las tenemos que pensar como muy delgadas, que no tienen espesor. Entonces, vamos a ver las primeras superficies cuádricas. Se llaman cuádricas porque, a diferencia del plano, vamos a ver que las variables están elevadas al cuadrado en estas superficies. Y fíjense, vamos a volver para atrás, cuando nosotros vimos en el plano, cuando cortábamos con un plano un cono, una superficie cónica, veíamos que se generaban podíamos tener 4 alternativas diferentes, según si el plano era perpendicular al eje del cono, nos daba una circunferencia. Si lo empezábamos a inclinar, obteníamos una elipse, ¿no?, como esta que está acá. Cuanto más la inclinábamos, más alargada iba a ser la elipse, hasta que en un punto dado, cuando el ángulo de inclinación del plano que secciona al cono tiene la misma inclinación que la generatriz del cono, vamos a obtener una parábola.
Y cuando es paralela al eje, pero que no pasa por el eje del cono, pero es paralela, obtenemos lo que vemos acá arriba, una hipérbola. Con estas líneas, que son líneas en el plano, cuando se desplazan en el espacio, vamos a ver que pueden generar diferentes superficies. Bueno, les leo lo que tenemos acá, son materializadas estas superficies. Por supuesto, estas superficies tienen un espesor, por mínimo que sea, tienen un espesor. Pero nosotros las asimilamos a las ecuaciones para poder trabajarlo más fácilmente. Pensamos que son cuádricas en el espacio. La superficie en 3 dimensiones interesa tanto a arquitectos como ingenieros, ya que los primeros tendrán herramientas para lograr diseños armoniosos y los segundos deberán calcular estructuras compatibles con esos diseños. Fíjense, ahí vemos, ya vamos a ver cómo se denominan cada una: paraboloides, hiperboloides, elipsoides, superficies esféricas. Las superficies las clasificamos de la siguiente manera. Los elipsoides y las superficies esféricas, ahí tenemos, por ejemplo, una superficie esférica es fácil de imaginar, es como si fuera una esfera. La diferencia con la esfera es que estoy hablando, la esfera existe por sí misma, por ejemplo, imaginemos una pelota o una esfera, la cual se le puede calcular la superficie que tiene y podemos calcular, tenemos una formulita para calcular el volumen encerrado dentro de una esfera. Pero cuando nosotros la referimos a un sistema de ejes y lo trabajamos como una superficie, nos estamos refiriendo a esa película que recubre y llamamos superficie esférica. No hablamos de cuánto mide esa superficie, sino vamos a encontrar una ecuación matemática que represente a todos los puntos del espacio que componen esa superficie esférica. Lo mismo vamos a hacer con cuando la superficie esférica está generada por una circunferencia que gira alrededor de alguno de sus infinitos diámetros. Girando se genera esta superficie. Y así la puedo trabajar. Cuando lo trabajo con elipses, se llama elipsoide, y ya lo van a ver, también es como puede ser que se genere por rotación, o no necesariamente tiene que rotar alrededor de alguno de sus ejes. Y se genera un elipsoide. Luego tenemos los hiperboloides, de una hoja o de 2 hojas. El hiperboloide de una hoja es muy común para tanques de agua, las chimeneas, por ejemplo, la central atómica de los Simpsons, donde trabaja Homero, tienen forma de elipsoide, algunas torres de control en algunos aeropuertos. Y tenemos 2 tipos de hiperboloides, de una hoja y de 2 hojas, según si hacemos rotar una hipérbola alrededor de su eje real o de su eje imaginario. Entonces ahí vamos a encontrar dos formas distintas, que son los 2 que tenemos graficados acá abajo. El de una hoja, este acá, y el de 2 hojas, que son como 2 superficies, 2 cúpulas que se enfrentan por el vértice. Si ustedes ven la hipérbola, si recuerdan, no sé si esto cambia el color, la hipérbola se puede ver aquí, fíjense. Aquí está una de las ramas de la hipérbola y acá al frente tenemos la otra. En el de 2 hojas, fíjense, acá hay una de las ramas de la hipérbola y acá está la otra. Y está girando, ¿qué eje era este? ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaba este eje?
el eje real, ¿eh? Y acá está girando alrededor del eje imaginario. Es un eje que pasa por el centro del hiperboloide, nunca lo toca, ¿eh? Viene la superficie, se va arrimando, se va acercando, llega hasta la garganta, es acá en la parte que más cerca está, y luego comienzan los puntos a alejarse. Esta superficie es igual que esta que está acá, o cualquier superficie de esta, tenemos que pensarlas nosotros como si fuera una pantalla pixelada, ¿eh? Pensémosla como constituida por un puntito al lado del otro, muchos puntos. Entonces, la ecuación que nosotros vamos a encontrar es una expresión matemática que representa a todos los puntos que componen esa superficie. ¿Mm? Ya vamos a ver ejercicios en que es muy fácil esto, es muy fácil. Y luego están los paraboloides que son parábolas, que pueden girar alrededor del eje de la parábola. Acá la pueden ver claramente a la parábola. Si gira alrededor de su eje, genera un paraboloide. Ahora, si no es por rotación, y en esta sección acá tenemos elipses, esto es una elipse, y si lo corto más acá es otra elipse más chica y más chica, a medida que me acerco al vértice, es un paraboloide elíptico. Y si esta parábola se desplaza a través de una línea que es una hipérbola, tenemos esto que está acá abajo, que es un paraboloide hiperbólico. Acá vemos las parábolas. Cualquier corte que yo haga con un plano paralelo a este que yo dibujé acá, voy a obtener parábolas. Ahí están todas las parábolas dibujadas. Bien. Entonces, en este caso, cuando yo lo corte con un plano horizontal, por ejemplo acá voy a tener una rama de una hipérbola y al frente voy a tener la otra. Cuando pase de este punto hacia abajo, la hipérbola va a estar enfrentada, va a estar acá. Entonces, según qué plano corte, voy a obtener parábolas o hipérbolas. Y bueno, y acá vemos la materialización, esto es en México, fíjense acá, muchas parábolas, acá esto es, creo que es en el Congreso en Brasilia, que es la mitad. Acá un paraboloide y acá tenemos otro. Bien. Ahora vamos a entrar en detalle una por una, presentada toda la familia. Todo eso es lo que vamos a ver en la materia y ahí termina la materia. Es lo que nos queda por ver. Vamos a ver la primera de ellas, la superficie esférica. Fíjense qué bonito. Cuando una circunferencia, que es una sección cónica, recuerdan, venía de seccionar un cono, pero también nosotros una circunferencia la podemos hacer, qué sé yo, dando vuelta un vaso y le pasamos un lápiz alrededor, es una circunferencia. Los que tienen más tecnología utilizan un compás y dibujan una circunferencia. Pero cuando esa circunferencia la relacionábamos a un sistema de ejes, recuerdan, teníamos una circunferencia que tenía una ecuación, podíamos construir una ecuación y esa le llamábamos la ecuación de la circunferencia, que había ordinaria y había general. Esa ecuación de esa circunferencia es una ecuación, una expresión matemática, representaban a todos los puntitos que constituían esa circunferencia. Son puntos de un plano relacionados a un sistema de ejes cartesianos. Ahora, en similar manera, vamos a verlo que en el espacio lo relacionamos no a dos ejes, sino a tres ejes cartesianos, y entonces cada punto del espacio que constituye esa superficie
va a ser representado por esta ecuación matemática que vamos a ver de ahora en más. La superficie esférica está formada por infinitos puntos del espacio que equidistan a una distancia r es el radio, de un punto llamado centro. Lo mismo que pasaba con la circunferencia. El radio era la distancia que había de cualquier punto de la circunferencia al centro, que era un punto del mismo plano, pero que no pertenecía a la circunferencia. Acá es un punto en el espacio que está dentro de la superficie esférica y equidista de todos los puntos que la componen a la superficie esférica. Cálculo de la superficie esférica. 4pi por radio al cuadrado. Es la superficie de la esfera. Entonces, lo que vamos a ver nosotros ahora no es cómo calcular la superficie de una esfera ni el volumen encerrado dentro de una esfera. Vamos a calcular una expresión matemática, la vamos a encontrar, que representa los puntos que constituyen esa superficie esférica. Podemos imaginar que se genera, fíjense acá, por un semicírculo, fíjense, que gira y gira muy rápidamente y tenemos la esfera, como una naranja, una pelota o lo que fuera. Ahora, habla de semicírculo. El semicírculo es una superficie, entonces voy a obtener un volumen. Si solo yo trabajo con la línea exterior, digamos con la circunferencia, voy a obtener una superficie esférica. Bueno, ecuación de la superficie esférica. Vamos a ver los diferentes casos. La ecuación de una circunferencia, para los que no lo recuerden, es esta que está aquí, miren. Esta ecuación de la circunferencia, nosotros habíamos visto que x al cuadrado más y al cuadrado era igual al radio al cuadrado. Se generaba como un Pitágoras, en donde el radio siempre era la hipotenusa de todo punto en el plano. Eso tenemos dos dimensiones, en x y en y. Ahora pasamos a la superficie esférica, que estamos en el espacio, y se le agrega un tercer eje, y simplemente es así. Entonces, en 3D tenemos x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual al radio al cuadrado. Esa es la ecuación de una superficie esférica. Ahora, cuando la superficie esférica está centrada en el origen, es esto, x más y más z. De cada punto, si yo los elevo al cuadrado y los sumo, me tiene que dar igual al radio al cuadrado. Si yo sumo las coordenadas elevadas al cuadrado de un punto y no me da igual al radio al cuadrado, ese punto está adentro de la superficie esférica o afuera. Pero puede estar, por ejemplo, por acá o puede estar adentro, pero no forma parte, no es uno de los puntos que forman toda esta superficie. Ese punto está o adentro o está afuera, pero no es un punto de la superficie. En este caso, ustedes lo ven acá, el centro del sistema de ejes, los tres ejes se cortan en el centro de la superficie esférica. Entonces, esa superficie está centrada en el origen. ¿Qué pasa si yo en la superficie esférica la desplazo por alguno de los ejes, más hacia arriba, hacia abajo, o hacia alguno del centro está en alguno de los octantes? Esa superficie, ahí va a aparecer la coordenada del centro. El centro va a tener coordenadas H, K, y acá aparece J. Esas son las coordenadas del centro de mi superficie. Y que voy a corregir cada punto, le voy a restar H, le voy a restar K y le voy a restar J.
Recuerden que si es negativo, se suma. Si J, K o H tuviera un valor negativo, menos por menos da más. Bien. Son las coordenadas del centro de simetría. Siempre recuerden, en la superficie esférica, H, K y J, coordenadas del centro. Cuando el centro coincide con el origen del sistema, H vale 0, K vale 0 y J vale 0, por lo que X menos 0 es X, Y menos 0 es Y Z menos 0 es Z, y nos queda esta ecuación que tenemos aquí. Cuando está centrada en el origen y las coordenadas del centro son 0, 0, 0. Si no, toman el valor que corresponde. Fíjense, en este caso, yo estoy en un cuadrante y tiene un valor en X, un valor en Y y un valor en Z. Este es el centro de mi superficie esférica. Y esta distancia la podré llamar H, a esta la llamo K y a esta la llamo J. Con eso yo corrijo las coordenadas de cada punto que constituyen mi superficie esférica. Superficie esférica, acá tenemos ejemplo. Bueno, hace un mes atrás o dos, no sé cuándo, se inauguró una, en Las Vegas, que en vez de estar cubiertas de placa, de metal, está cubierta de televisores. Búsquenlo, es enorme, creo que tiene 150 metros de diámetro, todo cubierto por pantallas LED, y pueden transmitir una misma, digamos, formar parte de una misma imagen. Entonces, a veces representan un ojo, una pelota de fútbol, y adentro hay un gran estadio que, por supuesto, tiene una pantalla gigante donde no hace falta escenografía porque pueden representar lo que quieran. Esa está en Las Vegas. Esta, más modesta, pero mucho más antigua, es de allá de los años 80, está en las afueras de París, en la Villette, la Geode, que le llaman. Bueno, acá están las características de 1985. Fíjense, esta superficie, solo la superficie, lo podemos tomar y lo vamos a trabajar como si fuera una superficie esférica. Por más que acá tiene espesor, nosotros consideramos solo la película externa. Y lo vamos a referenciar a un sistema de ejes coordenados. Dependiendo de dónde ubiquemos el sistema de ejes, van a cambiar las coordenadas de los puntos que componen esta superficie. Entonces, bueno, acá da más datos, un cine por dentro que se proyecta, pero en vez de proyectar en una parte, proyecta en 360 grados. Y entonces acá vamos a ver, vamos a tratar de encontrar la ecuación de la superficie esférica que representa esta superficie esférica, sabiendo que su diámetro es de 36 metros y tiene una altura de 30. La altura desde el nivel del piso acá es de 30 metros. Y el diámetro, perdón, yo creo que debe ser el radio de 36. No, el diámetro de 36. Y está porque si enterrado no, unos cuantos metros. Sí, pero si esto, bueno. O sea, probablemente esté fuera... Se va de escala, me parece. Sí, pero asumí que el diámetro de 36. Asumamos que es de 36. Bueno,
Asumiendo que el centro de la cuádrica le llamamos a la superficie, le llamamos cuádricas a todas, es un nombre genérico, ¿cierto? Entonces, el centro de la cuádrica se encuentra en el origen del sistema de ejes, o sea, por el centro pasa este eje, que podemos decir que es el eje X, ¿m? Este otro eje acá es el eje Y, y por aquí pasa el eje Z. ¿M? Entonces, las coordenadas del centro, este que está aquí, serían 0, 0, 0. Esto es H, esto es K y esto es J. ¿M? Entonces, nosotros ponemos en nuestros datos X menos H, Y menos K, Z menos J, como es 0 nos va a quedar reducido a X, Y y Z, elevamos al cuadrado cada una de esas variables y siempre nos tiene que dar igual a ¿qué? Al radio al cuadrado. El radio, recuerden que si el diámetro, dijimos acá, que el diámetro es igual a 36, ergo el radio es igual a 18. ¿Mm? Entonces, tenemos esta ecuación. La ecuación me queda acá. Fíjense cómo queda. Se elimina H, K y J y tenemos todo punto que yo encuentre cuyas variables elevadas al cuadrado y sumadas me dan lo mismo que de 18 al cuadrado, pertenece a esa superficie. Así de sencillo. Bueno, ahora vamos a ver las trazas. Las trazas son... Supongo que es obvio, pero se eliminan H, K y J porque el centro, el origen de coordenadas coincide con el centro de esa superficie esférica. Con el 0, 0, 0. Entonces, al tener valor 0, se eliminan y queda así reducida. Ahora vamos a ver las marcas que dejan, que le llamamos trazas, cada una de los planos coordenados. A ver si vuelvo para atrás. Recordemos que si yo tomo a X y a Y, perdón, Y, acá yo tengo un plano, como si tuviera un plano que viene acá y lo corta, y esto me va a quedar acá una marca que va a ser una circunferencia. Lo mismo con el plano ZK, ZX, y no voy a dibujar el ZY, pero es similar y se va a superponer. Entonces, esas marcas, vamos a ver qué pasa con esas marcas, cómo las obtenemos. Ustedes ya hemos visto recién y se pueden imaginar en qué nos vamos a basar para llegar a eso. Yo sé que cuando estoy en el plano XZ, el plano XZ pasa, corta al eje Y en 0. Entonces, todos los puntos que me componen el plano XZ, lo único que sé yo es que van a tener una coordenada Y igual a 0. Entonces, voy a la ecuación general y hago 0 todo lo que contenga Y. Entonces me queda esto acá. Y fíjense que esto es la ecuación de una circunferencia de radio 18. O sea, todo el borde máximo, eso como si fuera el ecuador de esa gran esfera, está representado esos puntos por esta ecuación que está aquí. X cuadrado más Z cuadrado igual a 18. Lo mismo ocurre en la traza, o sea, las marcas que deja cuando esta superficie es cortada por el plano y Z, fíjense, acá desaparece la variable X, y con el plano XY, que es el horizontal, desaparece la variable Z vale 0, 0 al cuadrado es 0, entonces no suma ni resta, se va. Y bueno, esas son las trazas que dejan.
Acá, fíjense, esto creo que es muy importante para entender el concepto de este tipo de ecuación. Dice, determinar si el punto M, cuyas coordenadas son 12, 14 y menos 7, pertenece a la superficie esférica o no pertenece. ¿Qué hago para saber esto? Le pregunto a la ecuación directamente. Entonces, tomo la ecuación de la superficie, que es esta que está acá arriba, y reemplazo x por 12, y por 14, y z por menos 7. Elevo al cuadrado, sumo, y vemos qué pasa. Entonces, sumando todo esto, me da 389. Y si elevo 18 al cuadrado, me da 324. 389 no es igual, esto quiere decir no es igual a 384, por lo tanto, el punto no pertenece a la superficie. O está adentro o está afuera, pero no forma parte de esa película que nosotros estamos representando con esta expresión matemática. Bien. Lo mismo, ese mismo criterio vamos a utilizar con todas las superficies. Yo reemplazo las coordenadas de un punto en la ecuación y bueno, si se cumple, si verifica, quiere decir que pertenece. Si da otro resultado diferente, quiere decir que no pertenece a la superficie. Bueno. Dice, ¿cuál será la superficie que encierra la traza de la superficie sobre el plano del terreno? A ver, queremos saber esta circunferencia que hay acá abajo, en este nivel, ¿qué superficie encierra? Para eso tengo que saber qué características tiene. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Vamos a ver. Yo sé cuánto vale el radio, porque habíamos dicho que el radio valía 18, ¿no es cierto? Este radio, acá, todos valen 18. Pero tenía un dato, que era la altura total de, de esta construcción, esta altura. Y esa altura tenía ¿cuánto? Fíjense acá abajo, acá se lo alcanza a leer atrás, 30 si metros. Clic, te lo muestra eso. 30 metros de altura. Entonces, si el radio, todos los radios miden 18, este radio que va desde el centro, que coincide con, fíjense, va por el eje Z, del centro hasta donde termina la superficie. Acá hay 18. La altura total es 30 metros. ¿Cuánto quedará acá abajo? 30 menos 18, acá me da 12 metros. Entonces, si acá está el 0, quiere decir que el nivel del piso está en Z igual a menos 12. Entonces, todos los puntos que estén en este plano, que pasa por Z igual a menos 12, van a tener diferentes valores de Y, diferentes valores de X, pero en Z van a valer todos menos 12. Y aprovecho y utilizo eso y lo coloco en la ecuación. Entonces le pregunto a la ecuación, ¿qué pasa cuando Z vale menos 12? Fíjense qué pasa. Entonces pongo X, pongo la letra porque puede tomar cualquier valor, X al cuadrado, más Y al cuadrado, más, en vez de Z al cuadrado pongo menos 12, porque yo sé que Z ya no varía, no es una variable, sino va a ser una constante. Todos en este plano es el plano menos 12. Entonces reemplazo Z por su valor menos 12. Resuelvo, menos 12 al cuadrado es 144. Y bueno, ese valor resuelvo también 18 al cuadrado, que es 324.
Y el 144 lo puedo pasar al otro miembro y operar y hacer una simple resta, como está aquí. 324 menos 144 me va a quedar 180. Y me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 180. Fíjense que esta es la ecuación de una circunferencia cuyo radio al cuadrado es 180. Simplemente aplico raíz cuadrada de 180. Esto es igual a la raíz de 180. Porque esto es radio al cuadrado. El radio va a valer 13,4164 y más cifras. Tomo las 4 esas. Entonces, ¿cómo hago yo para saber el área encerrada a nivel del piso? Fíjense que ahí la superficie esférica se va achicando. Entonces, como calculo cualquier círculo, que es el área encerrada por una circunferencia, es pi por el radio al cuadrado. Entonces, pi por 13,4164 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 180. Entonces hacemos pi por radio al cuadrado, esto es 180, y me da esto que está acá. El área en el nivel, acá, en el nivel del piso, nivel térreo, 565,4866 metros cuadrados. Este ejercicio es bien de parcial. En los temas que vienen va a haber ejercicios muy similares a esto, pero se aprenden esta mecánica, ya lo tienen todo, es que no es algo complicado. No es algo complicado, pero es simplemente es darse mal. Si yo quisiera saber, por ejemplo, porque voy a poner acá una guarda todo alrededor, no sé, digo una guarda por decir algo, y quiero saber cuántos metros voy a necesitar para dar toda esta vuelta, ¿qué hago? Para obtener ese perímetro rojo que he marcado. Ahora con esto equivale a toda la superficie encerrada. Yo ahora quiero saber el perímetro nada más. Entonces hago 2 por pi por el radio, que es 13,4164. No al cuadrado, a la 1 nomás. Entonces, operando esto, voy a obtener cuál es la distancia aquí, todo al borde a nivel del piso. Acá pusimos el nivel del piso. Podríamos calcular un entrepiso que está, supongamos, a 5 metros de altura o a 10 metros. Acá hay un entrepiso o otra construcción que yo necesite conocer, o acá arriba. Y yo puedo encontrar exactamente cuál es toda la circunferencia, el perímetro, y puedo encontrar la superficie del área encerrada. Esto trabajando con la superficie, con la ecuación, perdón, de la superficie esférica. Bueno, ahora vamos a ver la diferencia entre esfera y superficie esférica. Ya más o menos le adelanté al comienzo algo, ahora lo vamos a ver más claramente. No la tenemos que confundir, son cosas distintas. La superficie esférica solo a la cubierta, o sea, una fina película, una cáscara, una delgada lámina, dice acá, está escrito, sin espesor, que recubre la superficie. Esta delgada película está compuesta de puntos en el espacio, uno al ladito del otro, todos ellos referenciados a un sistema de coordenadas cartesianas. Tengo los 3 ejes, y esta superficie esférica que está en el primer octante, en el séptimo, en el tercero, no está perdida en el espacio. Si yo tengo una esfera, es un cuerpo macizo, y puedo calcular su volumen, o digamos, una pelota está vacía, pero está llena de aire, puedo calcular el volumen interno de una pelota, de un globo, de algo esférico. Y es 4/3 de pi por el radio al cubo. Si quiero pintar una esfera por fuera, diría 4 pi por radio al cuadrado. En el
En el caso que vimos recién, decimos 4 por pi por 18 al cuadrado. ¿Mm? Y ahí tenemos cuánta es la superficie de ese espejada que nosotros vamos a necesitar para recubrir toda esa superficie completa, ¿no? Completa. Pensemos que el ejemplo que vimos recién, hay una parte que está bajo tierra que no está cubierta. Y esto, lo importante es que tanto el volumen como el área de una esfera, yo puedo calcularlo y no tengo para nada que estar, no necesito un sistema de ejes. No tiene que estar referenciado al sistema de coordenadas cartesianas. Yo puedo tomar una pelota de tenis y calculo cuál es su volumen y puedo calcular cuál es la superficie. Simplemente necesito el valor del radio. Y aplicando estas dos formulitas que ven en pantalla, se puede encontrar cuánto es la superficie, cuánto es el volumen encerrado. Cuando yo lo trabajo y lo llevo, paso a la geometría analítica, es referenciar un sistema de ejes y veo a la superficie como un conjunto de puntos en el espacio. ¿Mm? Y esos puntos responden a una expresión matemática. Esa es la gran diferencia. ¿Mm? Calculemos pues el área y el volumen del ejemplo que estamos estudiando, el anterior, como ya les dije recién, radio 18. Entonces, si el radio es 18, hago 4/3 de pi por 18 al cubo. Recuerden que al cubo es 18 por 18 por 18. ¿Mm? Y el área va a ser 4pi por el radio al cuadrado. En el caso de que lo consideremos una esfera, ¿Mm? Entonces, aquí tenemos 4pi por 18 al cuadrado, la superficie externa total de toda esa esfera sería de 4.071,50 metros cuadrados. Y el volumen que encierra, un montón, 24.429,02 metros cúbicos es los que están encerrados por esta superficie esférica, si estuviera completa, de 18 metros de radio. Acá, ¿cómo vamos? Y No sé si... hemos hecho 1 hora de clase. ¿Querés que hagamos 15 minutos de descanso? Bueno, dale, 15 minutos. Son las 19:10. Sería las 25. 25 volvemos, y vemos. Yo dejo de presentar, Gustavo, ¿vas vos o sigo yo? Profesor, ¿Sí? antes Hola. de que se vaya, quería aprovechar para hacer una consulta breve. Haga la consulta que quiera, vamos. Gracias. Era sobre el parcial de prueba que no lo he encontrado habilitado en